Muy buenos días. Hoy continuamos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos conceptualizar los dones del Espíritu Santo? Podemos entenderlo como una capacidad dada por el Espíritu Santo, mediante el cual el Espíritu Santo ministra al cuerpo de Cristo a través de los creyentes, ¿no? Es una capacidad que el Espíritu Santo nos da y a través de esa capacidad el Espíritu Santo ministra al cuerpo de Cristo, usándonos obviamente como canal a nosotros, ¿no? Entonces, eso debemos tener muy en cuenta para nosotros poder entender el porqué de estos dones otorgados por el Espíritu Santo. Quiero que vayamos a 1 Corintios 12 y comencemos por el versículo 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Una de las primeras cosas que Pablo nos está diciendo es que esto es importante, que no quiere que nosotros ignoremos acerca de esto. Por tanto, es algo que Dios quiere que nosotros sepamos, que quiere que nosotros conozcamos. Y obviamente, como hemos entendido por qué están ahí los dones, obviamente vemos que es de mucha importancia para el desarrollo de la iglesia que conozcamos acerca de los dones. Lamentablemente el día de hoy la gran mayoría de creyentes o una gran mayoría no conoce acerca de los dones espirituales. Ahora, para que la iglesia pueda desarrollarse y reflejar el carácter de Cristo hacia afuera, necesita que cada creyente empiece a eh, moverse en los dones que el Espíritu Santo le ha dado. Por ejemplo, decíamos un ejemplo la vez pasada, es alguien puede tener el don de enseñar y otra persona puede tener el don de misericordia. A través del don de la enseñanza, el otro aprende más, aprende formas como conocer la Biblia y como darla a conocer también. Y a través de la otra persona, que tiene el don de enseñanza, conoce acerca de la misericordia de Dios. Y juntos se van edificando entre, entre ellos, conociendo el don de cada uno de ellos, se van edificando la otra persona. Y juntos van mostrando afuera que la iglesia enseña, que la iglesia es misericordiosa, ¿no? Entonces, juntos, actuando como un cuerpo, van a mostrar a Cristo. Por eso es que es muy importante que todos conozcamos acerca de los dones. Y Pablo justamente decía esto, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Quiero que vayamos a 1 Corintios 12:11 para poder mirar entonces el origen de los dones, aunque ya lo hemos visto, pero miremos a través de las escrituras. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿no? Es claro que el origen viene del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo ha repartido a cada uno en particular como Él quiere. Por tanto, cada uno tiene un don específico, un don especial, como una huella digital en cada uno de los creyentes, ¿no? El don de uno no puede ser igual al don del otro, todos diferentes para mostrar a, a Cristo. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo entrega estos dones, nos da estos dones a cada uno de nosotros, ¿no? Para poder servir al cuerpo de Cristo. Dice en 1 Corintios 7:7, Pablo decía esto. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. ¿No? Pablo decía, yo quisiera que fuesen todos como yo, pero la verdad es que esto no es posible porque cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y el otro de otro modo. Entonces, no hay ninguna persona que pueda tener un don
semejante al otro, porque son cada uno de una manera y de otra manera. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante, si los dones han sido otorgados por el Espíritu Santo, ¿cuándo fueron otorgados por el Espíritu Santo? Ya lo habíamos dicho también, al momento de creer en Jesús. Al momento de creer en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos equipa, nos capacita con todo lo necesario para poder vivir plenamente en esta vida cristiana. Y ya que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, obviamente también nos entrega estos dones. ¿Para qué? Para poder ministrar en el cuerpo de Cristo. Porque por casualidad no entramos nosotros a una parte del cuerpo de Cristo, sino es el Espíritu Santo el que va a guiarnos, el que va a llevarnos, ¿no?, con nuestros particulares dones para ministrar a esa parte del cuerpo de Cristo y esta iglesia pueda dar a conocer a Jesucristo. Ok, entonces esto significa que si es el Espíritu Santo el que nos da los dones, significa, número uno, que los dones no tienen nada que ver con la espiritualidad. Entonces no significa que qué tan santo soy para poder yo obtener algún don espiritual. No, porque los dones fueron otorgados por el Espíritu Santo cuando yo creí en Jesucristo. Él reparte, dice ahí en el verso 11 que leímos, Él reparte esos dones como Él quiere, ¿no? Y como Él quiere no significa como sin ningún orden, sin ningún entendimiento, sino ya lo hemos dicho, todo con la finalidad de que pueda en conjunto el cuerpo manifestar a Jesucristo a la sociedad. Ok, entonces, no es sinónimo de espiritualidad, decíamos, no obtenemos los dones por cuán santos somos, por cuánta santidad hay en nosotros, no. No tiene nada que ver. Lamentablemente a veces nos equivocamos y pensamos que mientras tenemos una vida más espiritual vamos a tener más dones. No, no es así. Lamentablemente a veces pensamos que porque a alguien lo vemos moviéndose en su don, en el don del Espíritu Santo, pensamos, oh, que es espiritual, que es. Tampoco, no tiene nada que ver lo uno con lo otros. Son dos cosas diferentes. Uno es un regalo por gracia, ¿no? Es un don de gracia que el Señor nos regala y no tiene nada que ver con nuestra espiritualidad. Ok, entonces, y si no tiene nada que ver con nuestra espiritualidad y no depende de nosotros, de qué es lo que elijamos, sino lo que el Espíritu Santo elija, por tanto, Pablo decía, yo quisiera que fuesen todos como yo, pero no es posible porque cada uno tiene en particular su don. Por tanto, yo no puedo estar buscando los dones de otras personas u otros dones que yo quiero. Porque no es así, no funciona así, no funciona que a mí me gusta este don X y yo voy a orar y voy a vivir en santidad para obtener ese don, porque eso no va a pasar, porque los dones son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere. En otras palabras, conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo me ha sido otorgado y yo no puedo pretender otro don que no es el mío, porque yo tengo que aprender a funcionar en el don que el Espíritu Santo me ha concedido. Ahora, no podemos confundir nuestras capacidades naturales con un don espiritual, porque todos tenemos capacidades naturales, ¿no? Todos tenemos esos dones naturales, pero no son dones espirituales. Y a veces nos confundimos ahí, ¿no? Capacidades naturales, llamémosle a que de repente alguien tiene un don para hacer los dulces, alguien tiene un don para trabajar en la cocina, alguien tiene un don para trabajar eh, el arte en sus manos, alguien tiene un don para la música, pero no son dones espirituales, son regalos que el Señor nos da, son capacidades naturales, obviamente usadas también para edificar el cuerpo de Cristo, pero no son los dones espirituales. Los dones espirituales son capacidades divinas que el Señor nos da a través del poder del Espíritu Santo, ¿no?
son capacidades divinas, o sea que divinamente el Señor nos capacita para algo que nosotros no teníamos antes, ¿no? Para una capacidad que nosotros no teníamos anteriormente, antes de conocer a Cristo. Ahora, dice en 1 de Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, si tienes un don, tienes que ministrar con ese don a los demás. No es que ese don se quede para ti o sea para ti, no, es para poder ministrar a los demás. Ahora, si seguimos leyendo en 1 de Pedro 4:10, dice, en 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, si alguno habla, no hable conforme a su capacidad, porque uno puede hablar conforme a nuestras capacidades, no, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, no conforme a tus fuerzas, porque en todo sea Dios glorificado, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Entonces, tenemos nosotros capacidades naturales y podemos con esas tratar de ayudar a las personas, pero cuando se habla de capacidades espirituales que el Señor nos da, entonces nosotros tenemos que usar esos dones para el beneficio de los demás, dice, pero tenemos que hacerlo conforme a cómo Dios nos va guiando, no conforme a nuestra propia carne, ¿no? O sea, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, no conforme a tus palabras, ¿no? Ok. En 1 de Corintios 12:2, volviendo, dice, sabéis, cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Dice aquí Pablo, ¿no? Ustedes saben que cuando no conocían a Cristo, ustedes eran llevados a, hacia los ídolos. Ustedes eran llevados hacia los ídolos. Dice, por tanto, el que habla acerca de Dios, el que reconoce a Jesucristo como Señor, debe entender de que esto es por obra del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo obrando en este hombre que antes era llevado por los ídolos, cuando no conocíamos a Dios, cuando estábamos extraviados, y ahora nosotros podemos reconocer el señorío de Jesucristo y aprender a caminar en Él. Esto es obra del Espíritu Santo, dice, esto no es obra tuya. Por tanto, debemos reconocer que lo que el Espíritu Santo está haciendo es con el poder que viene de parte de Dios y que está obrando en nosotros. Ahora, si Él nos ha dado una capacidad especial, espiritual, obviamente también este don va a funcionar en el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo regeneró nuestras vidas. Ahora, nosotros que andábamos perdidos siguiendo a los ídolos, ahora estamos en Cristo. Y ahora, dentro del cuerpo de Cristo, vamos a actuar a través de nuestros dones. Y todo esto es por el poder del Espíritu Santo que está actuando en nosotros. Y aún mucho más, cuando nosotros nos somos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, entonces es el Espíritu Santo obrando a través nuestro, a través de los dones que el Señor nos ha dado, mostrando su poder a las personas, mostrando esa capacidad especial que Dios ha otorgado a las personas. Por ejemplo, si antes era yo un hombre perdido, un hombre que me dejaba llevar hacia los ídolos,
Ok, el Espíritu Santo transformó mi vida, me hizo reconocer a Cristo, ahora estoy dentro del cuerpo de Cristo, reconociendo a Jesucristo como mi Señor, siendo lleno por el Espíritu Santo y ahora el Señor me otorgó una capacidad especial, un don especial, el don de misericordia. Yo antes no era misericordioso, ahora soy misericordioso y cuando empiezo a actuar de manera misericordiosa en el cuerpo de Cristo, obviamente estoy actuando a través del poder del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo está empezando a verse a través de este don de misericordia en el cual yo estoy actuando. Por tanto, cuando nosotros obramos y permitimos al Señor obrar a través nuestro, en nuestros dones, estamos nosotros moviéndonos en el poder del Espíritu Santo. Por tanto, necesitamos nosotros orar, pedirle al Señor que reconocer nuestro don para obrar a través de nuestro don. Necesitamos someternos a Dios y ser llenos del Espíritu Santo para poder andar en el Espíritu Santo. Y el Señor use los dones que ya nos ha dado para que nosotros podamos ministrar al cuerpo de Cristo. Entonces, el regalo que el Señor nos ha dado no es un regalo cualquiera. Es un regalo que el cuerpo de Cristo necesita. Y por eso Pablo comienza diciendo, hermanos, no quiero que ignoren ustedes acerca de los dones espirituales. Entonces, los dones espirituales son parte de todo el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿cuántos creyentes tienen estos dones? Verso 4 del capítulo 12 de Corintios dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. A cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Entonces, ¿quiénes tienen estos dones del Espíritu Santo? A cada uno, cada creyente. Todos los creyentes en Jesucristo han sido dotados de dones de parte del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Dice para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho de la iglesia. Para poder edificar a la iglesia. En 1 Corintios 14:26 dice, ¿qué pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salvo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. De nuevo dice, cada uno de vosotros tiene algo. Pero todo lo que háganlo para edificación. ¿De quién? Para edificación de la iglesia. Por tanto, necesitamos pedir nuestros dones para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces, ¿de quién vienen estos dones? Viene del Espíritu Santo. ¿A quiénes ha sido entregado? A todo creyente, a todo creyente. Y nosotros tenemos el deber de ministrar al cuerpo de Cristo a través de nuestros dones. ¿Cuántos son los dones? Diversos, dice. Diversos. Y a través de Dios mismo, dice, hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo, el Espíritu es el que lo entrega. Hay diversidad de ministerios, el Señor es el mismo, es Jesucristo también interviniendo aquí. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, ¿no? Toda la Trinidad operando aquí a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces, concluyendo, ¿es importante que conozcamos de los dones del Espíritu Santo? Sí, es muy importante que nosotros sepamos acerca de los dones. ¿Por qué? Porque es a través de los dones cómo es que el Espíritu Santo va a mostrar a Cristo hacia el mundo. Y tenemos nosotros que ministrar al cuerpo de Cristo estos dones para que pueda manifestarse ello. ¿De dónde vienen los dones? Del Espíritu Santo. Él nos entrega de una manera especial a cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros hay una forma especial, un regalo especial que el Espíritu Santo nos ha dado para poder nosotros movernos dentro del cuerpo de
Cristo. Recordar que estar moviendo en los dones del Espíritu no significa necesariamente que seamos espirituales, ¿no? Son dos cosas diferentes. Pero sí necesitamos ser llenos del Espíritu, ser controlados por el Espíritu Santo, ¿no? Y aprender a vivir una vida de esa manera, vivir una vida en santidad y usando los dones especiales. Es el Espíritu Santo obrando con todo poder en nuestras vidas, ministrando en la iglesia y dando a conocer de Jesucristo a todas las naciones. Hasta la próxima.